La tensión crece entre los migrantes que intentan llegar aquí a Estados Unidos. Un emigrante cubano dejó a su madre abandonada en plena selva del Darién. Más de 248.000 extranjeros, casi 30.000 ecuatorianos cruzaron la selva de Darién. Condiciones de hacinamiento extremo. La situación está agravando los riesgos en salud. Las autoridades panameñas han sido constantes los últimos días en calificar como insostenible. Porque ya está trayendo muchos problemas a Panamá. Tú sabes que en el año 2016 ellos ya enfrentaron una crisis migratoria. La selva del Darién ha hecho noticia a nivel internacional. Sin embargo, Darién es un paso obligado para aquellos migrantes irregulares que, improvisando sus rutas a través de estos pasos ancestrales, buscan llegar a países como Estados Unidos y otros países más al norte. Anteriormente, estas trochas estaban rodeadas de naturaleza, de verdor, de biodiversidad. Eran una reserva por excelencia de la vida natural. Uno de los primeros en reconocer las afectaciones al Parque Natural del Darién fue el senador Gary Peters, quien nos visitó. But I think we have to be very concerned about the impact of the environment. The Darien National Park and the ecosystem there is very special for the world, but it's also fragile, and we want to make sure that we're protecting it. And I think we have to look at the Darien Park as not just an incredible resource and treasure for the Panamanian people, but really for the entire world. So the entire world has to be focused on protecting very special places like the Panamanian. Quienes hemos visto de cerca la realidad de la migración irregular, sabemos que no podemos hacer otra cosa más que actuar en humanidad y con empatía. Cuando mi papá me estaba llevando a cargar el cuello, me pasó un fantasma en la cara. Después ya había muerto del piso. Lo doloroso del fenómeno migratorio es que no se queda solamente en las travesías anotadas en los mapas, mucho menos en las cifras del número de personas que componen una caravana, tampoco en las coordenadas donde aquellos se perdieron y mucho menos en las cifras absurdas que pagan cada uno de ellos por sus viajes. Estas cifras tampoco narran el desarraigo que sienten los que abandonan su país dejando todo atrás. Tampoco cuentan las historias de quienes fueron abandonados a su suerte en medio de la selva, mucho menos de aquellos que perdieron la vida enterrando sus cuerpos junto a sus sueños en una de las selvas más peligrosas, la selva del Darién. Nosotros duramos 3 días. Llegaron y nos dijeron hay unos negros bocones ahí que eso es de nosotros, la selva es de nosotros, no fue lo que dijeron. Que eso de, la selva tiene dueño. Que eso era de ellos, que yo era lo que mandaban, que mandaban. Y de paso nos dejaron, vieron a un militar, nos dejaron botados, tiraron un bolso, a la gente se le perdió comida, se le perdió todo. Una que le perdió pasaporte. Hay muchos que ni siquiera han comido desde ayer. Nosotros no habíamos comido. La migración irregular y la desinformación va mucho más allá de lo evidente. El crimen organizado se encarga de lucrar con el dolor de quienes en algún momento sienten que no tienen más alternativa. Tristemente, los niños son las principales víctimas de este flagelo. Estos son fenómenos que se están dando. En la era de la globalización ha estallado más y entendemos nosotros, incluso promovido por la ideología norteamericana, del sueño americano. La política económica neoliberal de hambre, de miseria, de sometimiento, etcétera, los conflictos políticos que se puedan presentar en determinado país. Entonces tenemos que ver la causa de la migración. Según nuestra investigación, las personas migran por diversas razones, desde problemas estructurales en sus países de origen, por inseguridad, porque han sido extorsionados, por falta de empleo e incluso por la búsqueda del sueño americano. Sin embargo, la pesadilla no termina allí. Luego, cuando inician su travesía, son víctimas de tráfico humano, de todo tipo de abusos, incluso agresiones sexuales.
no me gusta decir el nombre de los grupos delincuenciales para no darles crédito. No hay que darles crédito a esas organizaciones. Simplemente hay que trabajarlas, hay que entrarles al nervio y sacarle, entonces desmembrarlos desde allí y penalmente llevarlos ante las autoridades. Si esto no se hace, y como lo decía al principio, si no hay una alianza geopolítica entre todos los países, y claro está, debe ser liderizado por Norteamérica, quienes son los que sufren esta llegada de estas olas migratorias. Luego de que los migrantes se someten a la hostilidad con la que se reviste la selva, llegan a comunidades de acogida como Carreto, Canamembrillo, Bajo Chiquito, Comegallina, afectados física, emocional y psicológicamente. ¿Te gastas o cuánto te has gastado tú hasta este momento que has llegado acá? Actualmente yo gasto como $1.500. ¿Para dónde te diriges? ¿Cómo va a ser tu travesía y hacia dónde vas? Voy a México. No, por lo menos si tengo mi familia de Estados Unidos, Canadá. De repente va a ver cómo están las cosas. Si puedes quedar en México, sí. Si no, voy a Estados Unidos o Canadá. ¿Quiénes se quedaron atrás en Haití? Gente tuya, tu familia, esposa, hijos. No, tengo mi hija en Chile. Mi mujer también en Chile, pero ella quiere andar conmigo en la selva y yo no acepto porque yo quiero tomar mi decisión solo, porque yo sé cómo está la selva. Yo no tengo corazón para ver a mi hija que van a sufrir junto conmigo, mejor yo ando solo. En los 3 últimos años, Darién ha visto pasar más migrantes que el total de los 10 años anteriores. Y esto ha traído consigo un impacto indiscutible en el ámbito ecológico, pero también ha tenido fuertes repercusiones en el aspecto sociocultural y económico de los pueblos originarios. Ellos van botando todo lo que traen, que es ropa, toda mochila, todo. Y cuando a las 4 de la tarde, más tardado aquí, por seguridad de ellos, nosotros lo aguantamos aquí para que ellos no avancen arriba abajo porque hay muy peligro. Y así a las 4 ellos se campan aquí en este campamento y cuando amanece, todo ustedes están viendo los desperdicios que van acumulando en un solo lugar. Panamá ha tenido una política clara en el manejo de esta problemática, sin importar que la situación o el flagelo migratorio responde en realidad a problemas de los países que originan este flagelo y también por las medidas que dictan de manera coyuntural los países de destino. Se vio y es efectivo de que la relación entre Panamá y Costa Rica, la buena relación, la buena coordinación, la constante dinámica de conversar, hacía que el flujo fuese mucho más expedito y mucho más fluido. Ahora, el tema con Colombia era definitivamente un tema del distinto approach que cada país tenía con relación a la migración irregular. Por ende, el problema, si no se actúa por medio de la diplomacia, el diálogo, conversar con los países para que las acciones internas que cada uno lleve a cabo se pueda sensibilizar del impacto que causa en el otro. O sea, la migración es casi como un río que va de frontera a frontera y las acciones de uno implican un impacto en la otra. Los flujos migratorios demandan mucho más que la voluntad de las instituciones. Requieren de una política migratoria regional, clara y consensuada. Un esfuerzo constante en materia diplomática, sin olvidar las tareas de seguridad en las distintas dimensiones, donde hoy el crimen organizado nos reta como nación. No vaya a pensar que son los Estados Unidos el único país que está sufriendo esto que estamos viendo, la llegada de cientos de miles de personas, de millones de personas a la frontera sur. También todo el resto de la América Latina y específicamente Centroamérica, específicamente Panamá. Ayer me reuní con el canciller de Panamá, con la señora canciller y con otros ministros importantes que han venido aquí a Washington, al Capitolio, a pedirnos ayuda porque Petro, el presidente de Colombia, no quiere ayudarlos a detener el flujo de gente que está entrando por la selva del Darién.
Panamá no ha escatimado en hacer todos los esfuerzos necesarios para poder atender esta problemática, desde liderar el tema a nivel regional, la creación de una fuerza humanitaria, la construcción de albergues, la atención y estabilización de los migrantes cuando salen de la selva, así como su ubicación cuando están perdidos y la recuperación de cuerpos reportados en medio del Parque Natural Darién. Nosotros hemos establecido alianzas principalmente con las autoridades competentes y con el Ministerio de Ambiente para poder hacer evaluaciones y tratar de iniciar un proceso de mitigación de lo que es la contaminación ambiental y cómo afecta a nuestras comunidades. Los daños ecológicos nos llevan a reconocer que la migración irregular se ha constituido en uno de los retos más grandes que le ha tocado enfrentar a Panamá. Eso, sumado a la desinformación, se constituyen en amenazas a la soberanía, a la seguridad nacional, lo que incluso podría desestabilizar el bloque centroamericano. La desinformación aunado a un elemento nuevo disruptivo que son las redes sociales está impactando todas las dinámicas y por eso hago énfasis en todas las dinámicas políticas, la guerra y por ende el crimen organizado y la migración irregular. Nosotros identificamos que muchos de los migrantes que pasaban, y tenemos datos de entrevistas que se le hacían, estaban totalmente desinformados de lo que implicaba ese paso. Pero en las redes sociales, los elementos disruptivos que tenemos, donde no existe una verdad sino una posverdad, entonces aquí lo que puede suceder es que esas redes utilizaban las redes sociales masivamente para desinformar y los gobiernos, como no actúan coordinados diplomáticamente, porque el acceso mío como país es la jurisdicción panameña, pero yo debería, por medio de una coordinación global, todas esas jurisdicciones deberían tener un acceso y control de esa desinformación. Por eso Panamá hizo esfuerzos significativos en llevar esta realidad a otras latitudes. Actualmente las nacionalidades que registran un mayor número de migrantes irregulares son Venezuela, Ecuador, Haití, China y Colombia. Y constantemente ha hecho advertencias de las razones por las cuales no se deben asumir los riesgos del tránsito por Darién. Si hay una constante en el flujo migratorio irregular, es su dinamismo. El cambio de un día para otro de las nacionalidades, los medios que se utilizan y los pasos irregulares que también se utilizan. Y el clima, que antes cambiaba y parecía detener este flujo, ahora no detiene a nadie. Y las medidas que de manera improvisada se toman, lo único que hacen es elevar los precios de la travesía y finalmente afectar al migrante irregular, a la víctima de este flujo migratorio. La gente de Armila ya no le interesa, nada más quieren ir a buscar. No son todos, son jóvenes, a buscar porque ahí está el dinero donde si lo guían, ya no hay fuente de trabajo. Ya la gente que me trabajaban en la finca, que me trabajaban en los platanales, ya no hay, todo el mundo está dedicado a esto. Ahora hay fuente de trabajo externa, o sea, de Mulatupu, de otras comunidades. Hay más de 80 muchachos que están trabajando aquí, que son mano de obra. Ya. O sea, son problemas sociales. Culturalmente ya la gente casi ni asiste, porque todo el mundo está afuera. Guiados por promesas vacías, por desinformación promovida por las redes criminales que distorsionan la realidad, es que miles de migrantes atraviesan la peligrosa selva del Darién año tras año. Y fue en el año 2020 cuando estaban los albergues copados, 2.500 migrantes varados aquí en Panamá, rodeados de incertidumbre, se dan algunos brotes de violencia y nace entonces el genuino deseo de investigar este fenómeno de desinformación y medios digitales. En estos tiempos, la información es una herramienta poderosísima y plantear una operación de información que intente disuadir a los migrantes irregulares de atravesar la selva del Darién es un esfuerzo que bien lo vale. Porque Darién no es una ruta, es una jungla.